Radio Sucesos 101.7 FM. Transmitimos también en señal de televisión abierta, Telesucesos, canal 29 UHF. Buenos días, economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Feliz cumpleaños también. Muchas Bienvenida gracias. en esta fecha. Mire cómo sabemos todo, no mentira, ella nos dijo antes. Es que estamos conversando que son fechas históricas, entonces hay un mundial y es mi cumpleaños. ¿Qué más historia podemos hacer en esta coincidencia de días? Creo que, economista, señora presidenta, podríamos empezar desde el principio. ¿Por qué se dicen algunas personas, juristas, siempre hay muchos entendidos en el Ecuador en esto, que no tenía por qué haber convocado al pleno o al debate? Simplemente la presidenta de la Asamblea recibía el pedido de la Corte y decía, hay una oficina jurídica, de técnica jurídica, y se pedía un informe y se contestaba. Bueno, ¿Por qué meternos en este lío político? Además, dar la oportunidad al correísmo más rancio a que genere este conflicto, ¿no? mire, yo creo que primero buenos días, gracias por los saludos, Juan Carlos, muchísimas gracias. Creo que es importante primero respetar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, más allá de la potestad que puedo tener como presidenta de la Asamblea. Este es un cuerpo colegiado que tiene todo el derecho de pronunciarse. Así se lo ha hecho además en fechas anteriores, en donde hechos similares han sido consultados a la Asamblea. Coincidencialmente, diría yo, hay un hecho muy similar que ya genera jurisprudencia en este ámbito, que fue la consulta que en aquel momento la Corte Nacional de Justicia hiciera en el año 2000, justamente para el juzgamiento del expresidente Yamil Maguad-Bid. Entonces, en ese sentido, el Congreso en ese momento se pronunció y obtuvo una resolución de parte del Pleno de la Asamblea en el cual manifestaba la improcedencia de la consulta y la devolución del tema a la Corte. En esa misma línea, y después de varias consultas jurídicas que hemos hecho a más alto nivel y de varios sectores, además, hay una coincidencia de que la Asamblea Nacional no debe pronunciarse sobre el llevar o no a juicio político a un expresidente, toda vez de que el artículo 120, numeral 10, en este caso ya no aplicaría. Entonces, me parecía que era lo mejor para no generar inclusive una suerte de responsabilidad individual en la cual inclusive ya habían los anuncios de desacato a los cuales iba a ser yo inculpada, sino que más bien sea el Pleno de la Asamblea, con los riesgos que esto pueda generar. Pero realmente creo que es importante que se pronuncien y pueden haber, incluso yo entendería, una accidentada reunión que posiblemente hasta puede ser interés de algunos grupos así hacerlo, pero estoy segura de que la sensatez tiene que primar y que además en derecho las cosas están totalmente claras. Nosotros no vamos a politizar el tema judicial y nosotros lo que sí queremos es actuar en línea con la concordancia de los articulados de la Constitución, pero también ya con un hecho que marcó jurisprudencia y que es un caso extremadamente similar al actual, solo con las diferencias de que en aquella época era Congreso, ahora Asamblea, y que en ese momento no estaba vigente la Constitución del 2008, que ahora sí la tenemos, y que en esos ámbitos los articulados son exactamente similares. Porque justamente hace minutos estuvo aquí el doctor Pablo Encalada y decía, si la Asamblea vota con que no puede vincularse al presidente, entonces se cometió una inconstitucionalidad con el doctor Maguad, evidentemente. Exactamente, por eso, o sea, nosotros hemos tomado al doctor Yamil Maguad. Nosotros hemos tomado el ejemplo, porque además lo dice en el comunicado que la Corte nos hizo llegar, justamente hacía referencia incluso al caso del expresidente, y en esa línea es lo que nosotros hemos tomado un pronunciamiento que obviamente hoy va a ser conocido, debatido y comentado por los asambleístas que son parte de la Asamblea. Economista, eso estaba ya convocado previamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se adelantaron? Que el asambleísta Fernando Burbano pide un cambio del orden del día. ¿Eso le sorprendió a usted? ¿Le sorprendió a todo el mundo? ¿Por qué se adelanta? Porque en la potestad de los asambleístas está el plantear cambios de orden del día. Entonces no es un tema que debe causar atención o llamarnos la atención. Entonces obviamente él estaba en su potestad de plantear este requerimiento y nosotros someterlo a la votación. Ahora, lo que le debo decir es que para cambios del orden del día, la votación es justamente la mitad más uno de la totalidad de asambleístas. De 137... Son 68.5 la mitad, 69 más 1, 70, por eso es que nos faltó un voto. De hecho, ayer la votación fue 69-48 en contra y 4 abstenciones, me parece que fue el resultado. Pero 69 más 69 da 138, pues.
Es que físicamente no tiene cómo dividirle a un asambleísta por la mitad. O sea, realmente la mitad era 68. En la política no funciona la aritmética. Pero le quiero comentar, entonces hoy inclusive, como tenemos ya un punto incorporado en el orden del día, ya la votación es una votación simple de los que estén presentes. La mitad más uno. Ya. Entonces no es que se necesita. Entonces no necesitamos el mismo número de votos, pero además el día de ayer hemos conversado con varios de los asambleístas de nuestro bloque y ellos están muy claros en la posición. Lastimosamente, como esto nos tomó, yo diría, un poco de sorpresa. Ya. No habíamos terminado todas las conversaciones de debate, porque obviamente aquí hay puntos de vista y en temas jurídicos yo de chiste a chiste les decía ayer, donde hay 4 abogados hay 10 opiniones. Porque efectivamente teníamos unos que opinaban en una línea, otros que hacen sus otras interpretaciones. Peor que los médicos. Entonces, pero realmente creo que aquí primó ya la posición en esta línea de análisis que hemos hecho. Economista, hoy el Pleno decide a las 16 horas que ha sido convocado. Sin embargo, hace un par de días ya la Asamblea Nacional emitió un comunicado y se expresó que el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce las funciones de presidente de la República, por tanto, no aplica el artículo 120 de la Constitución numeral 10, que dice que las autoridades deben proceder en el marco de sus competencias. En ese sentido, está clara la posición de la Asamblea Nacional en este comunicado. ¿Qué expectativas tiene de la votación de esta tarde? Bueno, ratificar ese comunicado cuando yo lo emití, que fue un día antes de recibir físicamente la comunicación de la Corte, sino que fue un documento que ya fue público por redes sociales. Yo había hecho las consultas pertinentes, en función de eso lo publicitamos y yo realmente estoy convencida que el día de hoy, una vez que este tema lo hemos procesado, lo hemos tratado con varios compañeros, ellos han planteado sus preocupaciones, inclusive las visiones que desde otros grupos les han manifestado, está clara la posición y yo confío que el día de hoy, en apego a lo que es la norma legal, ellos votarán justamente ratificando ese pronunciamiento inicial que yo había hecho. ¿Qué pasa con el bloque? O sea, el bloque morenista, llamado morenista, no sé si se deba llamar así, o oficialista. El bloque, porque el comunicado que lanza ayer la Presidencia de la República, que para unos fue una grosería, porque evidentemente es una injerencia, es un tema que el presidente mismo ha dicho, yo no me voy a meter en las funciones del Estado, y se mete de todas maneras, pero salvando eso, hay un problema grave en el bloque, ni el presidente está seguro de cómo va a votar el morenismo. Bueno, hay diferentes posiciones y creo que cuando los temas que tenemos que aprobar pasan por estas situaciones que hasta ponen, yo diría, en conflicto la parte de la estima de los ciudadanos hacia otra persona, o al menos les trabajan, como yo digo, psicológicamente, de que es una traición, de que cómo es posible las deslealtades después de haber compartido tantos años con quienes están ahora inmersos en algún tipo de cuestionamientos, les ponen, la verdad, hasta en, yo diría, en posiciones incómodas y en preocupaciones que les generan ciertas dudas. Pero ayer ¿Le tienen miedo a Correa todavía? Yo no creo que es un tema de miedo, sino más bien un tema de un compromiso, de una simpatía, de haber compartido muchos años en una gestión en la que muchos estuvimos, y yo me incluyo, porque a mí me han criticado diciendo cómo es que ahora usted tiene una posición cuando usted trabajó 10 años. Yo he trabajado, y no es que he borrado de mi currículum que ya no he sido parte del despacho, cosas como estas, pero eso no me hace ni cómplice, ni encubridora, ni alcahuete, porque yo no he conocido, pues yo no he estado en esas decisiones. Pero además, entonces cada uno en el ámbito de su trabajo tiene que desempeñarse y defender lo que uno hizo o dejó de hacer, pero eso no me implica ni me genera a mí deslealtades con nadie, porque yo trabajé para un proceso, para una institución, y desempeñé un rol determinado como lo hizo muchos compañeros. Pero se trata de cuestionar en ese ámbito, en el ámbito más bien sentimental, de toda esta lealtad que hago entre comillas, que debe existir. O sea, este no es un hecho de deslealtad, es un hecho de judicializar un tema y de ventilarlo. Entonces, es un delito que se llama secuestro. Mire, esto tiene un proceso, y ese proceso tiene que ser clarificado, nada más. Entonces nosotros no podemos, como Asamblea Nacional, este momento, ¿no es cierto?, tener
una incidencia en un proceso judicial que se está ventilando y que solamente la justicia sabrá cuáles son las acciones que tienen que tomar al respecto. Nosotros como Asamblea nos pronunciaremos justamente ya en el ámbito de la devolución a la Corte por no proceder la aplicación de este artículo que ahora nos están justamente planteando. ¿Usted cree que entonces ese será el pronunciamiento mayoritario hoy en la tarde? Yo confío que así sea. También alerto, y lo he dicho públicamente, de que puede ser una reunión incidentada, que además se lo haga de esa manera para tratar de generar un caos en la Asamblea. Y además lo dije también, yo espero que la ciudadanía que ha sido convocada no se vuelque en contra de una decisión que es institucional. Aquí no somos las personas que estamos de por medio, sino somos una representación que la ciudadanía nos ha dado, sobre la que tenemos que dar una respuesta justamente a esos ciudadanos. Sin embargo, desde el día de ayer ya iniciaron los ataques en contra de todos quienes habíamos votado, obviamente ya cuestionando nuestro desempeño y además calumniándonos, como ha sido la costumbre en estos últimos días. Entonces, yo les llamo a los ciudadanos comunes para que analicen esto con cabeza fría. Esto no es un tema de estar contra ninguna persona en particular, simplemente son hechos que se están suscitando sobre los cuales tenemos que dar respuestas institucionales, cada uno en el ámbito de sus acciones. Finalmente, economista, ¿cuál va a ser el mecanismo de la hoy? Bueno, la reunión está prevista con un único punto, que es el conocimiento de esta comunicación, y sobre eso una resolución que va a tomar. Hay una resolución que se va a presentar. Así es. Ahí ha estado claro quién va a presentar la resolución o bueno, cómo. Vamos hoy, y yo estoy ya llegando al despacho inmediatamente de esta entrevista, y tenemos que todavía revisar algunos temas ya de la operatividad de la reunión de hoy. ¿Y el tema de seguridad? Bueno, yo he hablado con mi escolta. Hoy que llego le hemos pedido a la persona que es responsable de la escolta legislativa que estén pendientes. No quisiéramos generar un incidente innecesario, no queremos arriesgar tampoco la tranquilidad de una sesión de la Asamblea que tiene que ventilarse en un ámbito de calma, y tomaremos las precauciones del caso, ¿no es cierto? No podemos exponernos, creo que sería irresponsable exponer a la ciudadanía a una condición de conflicto, y en esa línea tomaremos las decisiones que sean necesarias asumirlas. Muchas gracias a la economista Elizabeth Cabezas. Volvemos inmediatamente.